Doctor Íñigo Salvador. Querido Íñigo, te saludo. Es Eduardo Mendoza Paladines. Estamos aquí en El Diálogo, programa de I99, 98.9 Guayaquil y para todo el mundo, porque es así, a través de las redes, en I99 TV, @Radio I99. Hay muchos, hoy sí que de verdad hay, la última vez que tuvimos el gusto y tú nos diste tuviste la gentileza de darnos un tiempo. Oye, tú que decías que eres un profesor universitario, de verdad que hoy día tenemos para hablar mucho más, muchas cosas más. Voy a comenzar, aparte de saludarte, vimos ayer lo de la ley de repetición, pero yo quiero comenzar con algo, Íñigo, que arrancó el 27 de mayo con un escrito tuyo, hablando o dando tu criterio, que entiendo es vinculante, y si no, por favor me corriges, querido Íñigo, respecto al nombramiento del Contralor Subrogante. Le dijiste a la Asamblea, y por favor, si estoy equivocado y en la línea que estoy, me corriges, te repito, lo leí ayer, lo volví a ver, lo vi algunas veces, pero estamos en la línea diciéndole que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene facultades para nombrar un contralor subrogante, sino que tiene que ir al concurso. Si estoy equivocado, Íñigo, y que es la Corte Constitucional la que tendría que de alguna manera, si no fuera así, es modular lo mismo. ¿Para qué? Con tus palabras y tu saludo te deseamos y comenzamos este diálogo esta mañana, querido amigo Íñigo Salvador, Procurador General del Estado. Buenos días. Muchísimas gracias, Eduardo. Buenos días a ti y a todos quienes te acompañan en el set de I99. No estás equivocado, pero sí quisiera hacer algunas Por favor, modúlalo. El 27 de mayo, en efecto, yo emití un dictamen como Procurador General del Estado ante una consulta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El 27 de mayo, por supuesto, la situación era bastante distinta a la actual. En ese momento había un contralor subrogante que no podía ejercer funciones porque estaba privado de la libertad, pero había una subcontralora que había subrogado al contralor subrogante. La consulta en ese momento, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, era justamente si el contralor subrogante podía ser subrogado, que era la situación que se estaba viviendo en ese momento. La consulta, naturalmente, Eduardo, amigos de la audiencia de I99, la consulta iba formulada en términos generales como tiene que ser, es decir, no relacionada directamente al caso del señor Celi y de la señora Valentina Zárate, sino al caso de las normas aplicables a una situación específica legal, ¿no es cierto? En ese momento, la contestación de la Procuraduría a esa consulta en particular era que sí, que justamente la figura de la subrogación lo que busca es evitar un vacío en la dirección de una entidad, porque las entidades son permanentes. Las personas que están al frente de las entidades son transeúntes, son accidentales, pero las instituciones son sustantivas y por lo tanto no pueden dejar de funcionar por falta de un directivo. Entonces ahí es donde entra la figura de la subrogación. Y en ese momento era perfectamente factible, como lo será siempre, que un contralor subrogante sea a su vez subrogado por su subcontralor. Y si es que ese subcontralor asume la titularidad de la Contraloría como contralor subrogante, a su vez designará un subcontralor que en caso de necesidad terminará subrogándolo si es que hubiera ausencia temporal o definitiva del contralor subrogante. Esa fue mi respuesta. Okay. Había otra pregunta, sí. Y esa tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, estimado Eduardo, y es, ¿puede el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar
en ese momento, 27 de mayo, puede designar a un encargado de la Contraloría General del Estado o a otro contralor. En ese momento la pregunta era, ¿puede el Consejo de Participación Ciudadana designar a otro contralor? Y la respuesta de ese momento fue no. El Consejo de Participación Ciudadana no tiene funciones para designar a un Contralor General del Estado más que a través de un concurso público de cuyo concurso resulte ganadora la persona que en marzo de 2022, cuando concluya el periodo constitucional del Contralor titular, recordemos que el Contralor titular que fue removido del cargo de Contralor, cesado en el cargo del Contralor, es el señor Carlos Polit, sí, que fue designado en marzo de 2017 y por lo tanto habría cesado en marzo de 2022. Por lo tanto, el Consejo de Participación Ciudadana podía elegir a un contralor, podía iniciar ya un concurso que tomaría necesariamente algunos meses para tener listo para el día 17, me parece que es de marzo de 2022, una persona designada como contralor que asuma ese puesto. Esa fue mi consulta, ese fue mi dictamen a esa consulta en particular. Clarísimo. El problema, estimado Eduardo, amigos, es que esa consulta respondió a ese dictamen respondió a una consulta que fue absuelta hace más de un mes. La situación ha evolucionado y hoy nos encontramos en una situación diferente, mucho más grave, una situación de hecho mucho más grave, pero la ley sigue siendo la misma. La ley sigue siendo la misma. Se pueden dar cuantas subrogaciones sean necesarias siempre y cuando el subcontralor sea elegido por el contralor o el contralor subrogante legalmente, pero en cambio no puede darse, según la normativa actual de la República del Ecuador, que no ha cambiado desde el 27 de mayo que emití mi dictamen, no puede el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designar un contralor ahorita sin que medie un concurso público y sin que él se posesione, sino en marzo de 2022. Esa es la situación. Me queda muy claro, te agradezco el tiempo, Íñigo, quedó, creo que didácticamente muy bien explicado. Voy a pasarle a mis compañeros Alberto Quintana, Ramiro Cepeda, para seguir en el comentario y volvemos después con una pregunta a cada uno. Alberto Quintana Vera. Gracias. ¿Cómo le va, señor procurador? Un fuerte abrazo a la distancia. Oiga, en el ejercicio del poder ha quedado acá siempre un sinsabor entre los ecuatorianos. Y ojo, no solamente cuando se habla de decisiones que toma el primer mandatario, incluso a nivel de autoridades locales, llámense prefectos, alcaldes, alcaldesas, ¿no? Y esto tiene que ver con la responsabilidad cuando se contrata un servicio, una obra. Ayer usted estuvo en la asamblea precisamente presentando, entiendo que reforzando, porque ya habíamos hablado anteriormente de esto, del tema de la repetición. Básicamente, ¿cuál es el enfoque que le da la Procuraduría General del Estado a este tema? El día de ayer, en efecto, señor Quintana, buenos días, presenté finalmente el proyecto de ley orgánica de repetición, que lo veníamos preparando desde hace algún tiempo y se venía hablando a ese respecto, pero que tomó actualidad y fue necesario presentarlo ya con urgencia, a raíz de que en semanas anteriores se dictó el laudo del arbitraje de Perenco, que es justamente de lo que hablamos la última vez, ¿verdad? Sí. Con esa oportunidad hubo un clamor ciudadano en el sentido de, sí, está bien, el Estado ecuatoriano tendrá que cumplir su obligación de pagar este laudo, pero no es justo que el Estado ecuatoriano, que los ecuatorianos, que el contribuyente ecuatoriano termine asumiendo el pago de una indemnización que deberían asumirlo quienes
son los responsables de los hechos que dieron lugar al pago de la indemnización. Entonces, con ese motivo, yo me comprometí a presentar en el más corto plazo un proyecto de ley de repetición, y eso es lo que hemos hecho el día de ayer, finalmente. Un proyecto de ley orgánica de repetición, una ley que tiene una característica fundamental, que es la unicidad, es decir, es una ley única en varios motivos, en varios aspectos. En primer lugar, es única porque recoge en un solo cuerpo legal todas las normas que antes estaban desperdigadas por varias leyes diferentes. En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el Código Orgánico Administrativo, en el Código Orgánico General de Procesos. De modo que ahora han sido codificadas en un solo cuerpo legal. Unicidad en cuanto entonces a un solo cuerpo legal. Unicidad en cuanto a un solo procedimiento. Así como estaban dispersas en varios cuerpos legales, cada uno de esos cuerpos legales establecía diferencias a veces sutiles en los procedimientos a seguir, pero diferencias que a la final terminaban confundiendo incluso a los jueces sobre cuál era el procedimiento que debía seguirse en el proceso de repetición. Entonces hemos unificado también el procedimiento. Unicidad también en cuanto al tribunal competente para conocer todos los casos de repetición. Antes podían ser tribunales civiles, tribunales constitucionales y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora lo hemos unificado exclusivamente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Doctor, pero tal vez, doctor, sí se guarda ese enfoque, ¿no? Porque, por ejemplo, usted mencionaba a Perenco, y a mí se me ocurre también pensar en Coca-Cola Sinclair, ¿no? Porque son temas distintos, no se pueden establecer responsabilidades, pero por un lado es una cuestión de una decisión más política, de un corte distinto a lo que tiene que ver con conceptualizaciones de fallas técnicas, por poner un ejemplo. Pero me imagino que igual el enfoque sí va encaminado a poder hacer las observaciones en los dos campos, ¿no? Mire, el requisito indispensable para que opere la repetición es que exista una decisión judicial o arbitral que condene al Estado ecuatoriano al pago de una indemnización. Si el Estado ecuatoriano paga esa indemnización, a partir de ese momento opera el derecho del Estado ecuatoriano de repetir contra los servidores públicos que realizaron los hechos que dieron lugar al daño que el Estado ecuatoriano indemniza a través de esa indemnización. Repetir simplemente para claridad de conceptos frente a la audiencia, sobre todo las personas que no tienen conocimientos legales básicos. La palabra repetición puede prestarse a confusión, porque en la terminología normal, repetir quiere decir hacer una cosa varias veces de la misma manera, ¿no es cierto? Repetir. Yo repito todas las mañanas mi liturgia de levantarme, meterme a la ducha, desayunar, etcétera, etcétera. Y repito eso todos los días. En el caso del derecho, la palabra repetición quiere decir hacerse pago contra otra persona de un pago que he tenido que hacer por culpa de ella. Entonces, en este caso, la ley de repetición busca que el Estado ecuatoriano recupere de los responsables de los hechos que causaron el daño que el Estado ecuatoriano ha sido condenado a reparar, de modo que sean ellos quienes terminen reembolsando al Estado ecuatoriano. Entonces, volviendo a su pregunta, en el caso Coca-Cola Sinclair, para que pueda operar la repetición, se necesitará una sentencia de un tribunal que condene al Estado ecuatoriano a pagar una indemnización. No sé si el caso de Coca-Cola Sinclair sea un ejemplo adecuado. En el caso Perenco, naturalmente, de acuerdo con los principios del derecho, una ley rige solo para lo venidero. Es decir, que si esta ley orgánica de repetición fuera aprobada en los próximos meses, en la Asamblea Nacional ayer se ha comprometido la señora presidenta a darle el trámite más acelerado posible.
Entonces yo supongo que en los próximos 2, 3, 4 meses tendremos una ley orgánica de repetición, Dios mediante. Esa ley solo regirá para lo venidero, pero los procesos de repetición operan, como he dicho, desde el momento en que el Estado ecuatoriano ha hecho el pago de la indemnización, el pago total de la indemnización. Entonces, supongamos, esto es una hipótesis, supongamos que en el caso Perenco se llegase a un acuerdo con la compañía Perenco, un acuerdo de pagos que le permita al Estado ecuatoriano pagar, por ejemplo, hasta el año 2025. El momento en que el Estado ecuatoriano haya concluido su calendario de pagos, puntualmente haya pagado y haya concluido los pagos en el año 2025, a partir de entonces, de acuerdo con la ley orgánica, el proyecto de ley orgánica de repetición, el Estado ecuatoriano tiene 4 años para iniciar la acción de repetición. En esos 4 años, si quiere, podemos entrar un poco en el tema de cómo funciona el juicio de repetición. No sé si sea de interés de ustedes, pero en todo caso, dentro de esos 4 años posteriores al último de los pagos, o al pago total, si se ha pagado todo de golpe, se podrá iniciar el juicio de repetición. Y el juicio de repetición lo que tiene por objeto es determinar quiénes son los responsables de esos actos u omisiones que causaron daño a un tercero y que el Estado ecuatoriano tuvo que indemnizar y por supuesto tendrá que determinar cuánto de esa indemnización corresponde asumir a cada uno de esos responsables. A cada uno de los funcionarios públicos. Claro que sí, 8:54. Ramiro Cepeda con otras inquietudes para el señor Procurador General del Estado. Señor Procurador, buenos días. Hace unos días tuve la oportunidad de compartir con Juan Izquierdo, su delegado acá en la provincia, querido exalumno de las aulas de la Universidad Católica, y teníamos una conversación ya que estábamos vacunándonos y tuvimos tiempo para charlar. Yo le escuché a usted decir ahorita, ley orgánica. ¿Por qué orgánica la ley de repetición? Las leyes orgánicas son leyes previstas en la Constitución que... tenemos en la Constitución 2 tipos de leyes orgánicas y leyes ordinarias. Las leyes orgánicas son leyes que se refieren a derechos fundamentales y que se refieren utilicemos esta doble conjunción, a reformas a la estructura del Estado. En este caso, tiene que ser necesariamente una ley orgánica porque se refiere a garantías constitucionales. Recordemos que en el Código Orgánico, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es donde se encuentran algunos de los artículos que ahora estamos codificando en el proyecto de ley orgánica. Para poder modificar estos artículos de una ley orgánica, y máxime si se refieren a garantías constitucionales, necesitamos una ley orgánica. Lo mismo pasa con el Código Orgánico General de Procesos, y lo mismo ocurre con el Código Orgánico Administrativo. ¿Qué garantía fundamental estamos protegiendo? Necesitamos una ley orgánica. ¿Qué garantía fundamental estamos protegiendo? Es que todavía no entiendo. A mí cuando ley orgánica me salta a la memoria el pasado en que las ponían para que en el evento que las quieran tumbar necesitaban una mayoría calificada. O sea, se hizo mal uso y se nombró ley orgánica a cualquier cosa que se tramitaba en la Asamblea. Por eso es que yo insisto en por qué ley orgánica, si lo que yo veo y la explicación todavía no la siento completa, a lo mejor no la he entendido bien. ¿Por qué la necesidad? Si yo veo que es una ley de repetición que se necesita y no necesita tampoco esa mayoría calificada para la aprobación, que la podría poner en duda también. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, señor Cepeda. En realidad, en las administraciones anteriores se ha abusado de la ley orgánica con el propósito que usted menciona, es decir, simplemente darle a esa ley orgánica, no porque verse sobre derechos fundamentales ni porque establezca modificaciones en las instituciones, sino para ponerles un candado para que no puedan ser, para que sean más difícilmente reformables o más difícilmente derogables. Eso es verdad.
En este caso, la necesidad de utilizar un proyecto de ley orgánica es en parte por eso. En parte por eso. Usted no puede modificar, reformar o incluso derogar una ley orgánica como el Código Orgánico General de Procesos, como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como el Código Orgánico Administrativo, mediante una ley ordinaria. Tiene que hacerlo a través de una ley orgánica. Pero además, en este caso en particular, sí se necesita que sea una ley orgánica, porque eso es algo que quizás me faltó en la explicación, usted tiene razón. Decíamos que para iniciar un juicio de repetición, el Estado ecuatoriano tiene que haber sido condenado al pago de una indemnización por un tribunal. Estos tribunales son, de acuerdo con el proyecto de ley, estos tribunales son tribunales internacionales de derechos humanos, tribunales nacionales que establezcan la obligación del Estado de pagar una indemnización por cualquier motivo. El más común podría ser por la mala prestación de un servicio público. Tribunales arbitrales internacionales. Se me escapa alguna otra categoría. En el caso específico, por supuesto, tribunales que hayan dictado sentencias condenatorias condenatorias al Estado ecuatoriano con la obligación del pago de una indemnización a través de la utilización de garantías constitucionales. Eso hace, este último acápite, justamente, es el que hace que sea necesaria una ley orgánica, porque estamos hablando de posibles sentencias que den lugar a procesos de repetición que procedan de un, justamente, proceso de garantías constitucionales. Señor Procurador, otra pregunta. Cuando en una empresa privada se compromete, tiene litigios en camino o firma garantías, hay una cuenta de orden que se pone como contingentes. En el Estado ecuatoriano, cuando tiene este tipo de procesos, no sabemos cómo van a terminar y son unos contingentes que el Estado puede o no puede asumir dependiendo del éxito o fracaso que tenga en el resultado de la sentencia. Entonces, con este principio, llevar un inventario que esté reconocido dentro de un presupuesto como un contingente no existe. He consultado con un par de amigos exministros de Finanzas y me dicen que esto solo se pone en el presupuesto cuando ya está la sentencia dictada, lo que obliga al Estado a ir recogiendo el dinero que no estaba presupuestado en vez de tener un colchón para este tipo de situaciones, porque el éxito no siempre está garantizado y lo que hemos visto en los hechos pretéritos es que entonces, ¿cómo y probablemente para efectos de contabilidad? Y es una buena inquietud. Sí. De hecho, estamos trabajando en eso, ya le cuento, pero déjenme contarle que en realidad no todo lo perdemos. Probablemente en el ámbito de los arbitrajes internacionales, por ejemplo, de los arbitrajes internacionales que hemos llevado del Centro Internacional para el Arreglo de Disputas sobre Inversiones, el famoso CIADI, al que el Estado ecuatoriano acaba de regresar, adherir nuevamente y ratificarlo en los próximos días, una vez que la Corte Constitucional ha dado la aprobación para hacerlo. Es decir, básicamente ha dictaminado que no hace falta aprobación legislativa para que el señor presidente la ratifique. En el CIADI hemos ganado y hemos perdido en los mismos porcentajes, 50%, 50%, la mitad ganados, la mitad perdidos. Está bueno, está claro. O sea, obviamente nosotros preferiríamos ganarlos todos, claro. Pero no se puede siempre ganar, especialmente cuando en algunos casos es absolutamente clamoroso el incumplimiento de parte del Estado ecuatoriano de sus obligaciones internacionales, como por ejemplo en el caso Perenco. Yendo al fondo de su pregunta, pero perdóneme, déjeme decirle otro dato que es interesante. En los procesos que la Procuraduría General del Estado lleva internamente, la Procuraduría tiene un banco de procesos permanentemente activos, es decir, hay nuevos procesos y hay procesos que
que se culminan con sentencia, pero los que siempre estamos tramitando permanentemente son alrededor de 100,000. De ese banco de 100,000 procesos, la Procuraduría General del Estado gana el 73% de los casos. Digamos el 75%, es decir, 3 a 1. 3 de cada 4. 3 de cada 4, ¿no es cierto? Entonces, simplemente para precisar, no todo lo perdemos. Yendo a su pregunta, el Ecuador es un país especialista en ser imprevisivo. Y cuando hemos querido ser previsivos, siempre ha habido algún gobierno que ha decidido, no, esta plata va a estar mejor utilizada en algo distinto, eliminemos este fondo. Estoy pensando en el FEIREP, estoy pensando en los fondos de contingencia que se nutrían de los excedentes en los precios del petróleo. Pero estoy pensando también en nuestra seguridad social. ¿Qué fondo de garantía, qué fondo de previsión más importante que la seguridad social? Y los gobiernos de turno, muchos gobiernos de turno, han echado mano del dinero de la seguridad social. Somos expertos en la imprevisión y por lo tanto hasta ahora no se tiene lo que usted dice, un fondo de contingencia para suplir, para pagar las derrotas judiciales. Sin embargo, tengo que decirle que prácticamente desde el inicio de mi administración, es decir, en el año 2018, probablemente haya ocurrido en inicios de 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas, primero con Richard Martínez, después con Mauricio Pozo y actualmente con Simón Cueva, y la Procuraduría están permanentemente en contacto. Nosotros permanentemente reportamos de forma periódica y regular al Ministerio de Economía y Finanzas sobre las contingencias calculables de los procesos judiciales. Esas contingencias calculables son sobre todo en base a las cuantías declaradas de los procesos judiciales y arbitrales, cuando esas cuantías son determinadas. Obviamente es una cifra incierta en cuanto a los procesos en donde las cuantías son indeterminadas, pero el Ministerio de Economía y Finanzas tiene por lo menos el dato de cuál es el contingente. Lo ideal sería que el Ministerio pudiera establecer un aprovisionamiento de los fondos necesarios o de un fondo que en momento de necesidad, a manera de una póliza de seguro, pueda ser utilizado para pagar una contingencia que se convierte de verdad en un pasivo. Pero usted tiene razón, al momento no existe eso, pero sepa que se está trabajando al respecto. Es interesante, Íñigo, haberte escuchado en relación a lo primero, a lo que hablaste respecto al Contralor y a la posibilidad de nombrar un Contralor subrogante, luego lo que te pregunta Alberto sobre el tema de la ley de repetición y lo que Ramiro puede ser un poco árido, te pregunta, pero también es importante para que la gente lo tenga claro. Pero de todo lo que hemos hablado, increíblemente creo que, y aquí va a hablar más que nada el periodista político, el periodista de opinión, lo más interesante es que dices algo que es bueno y que va en contra de una mentira que, como tú sabes, dicha 1000 veces es más fuerte que una verdad, que perdemos todo. Y estás diciendo algo interesante, que ganamos de 100, 73 o 75 casos. O sea, no todo es malo. Y eso es bueno porque habla de una buena gestión, mi querido Íñigo. Con esto quiero agradecerte tu gentileza y amabilidad para con I99 FM, para I99 TV, mandarte un abrazo en lo personal en nombre de todos mis compañeros y pues agradecerte tu gentileza. Seguiremos conversando porque tengo la seguridad que tenemos todavía mucho camino y tela por cortar en este año y en los que vienen mientras estés en tu función, porque eres un funcionario serio y eres un hombre honesto y diligente. Para ti un gran abrazo. Gracias, Eduardo. Agradezco mucho, siempre a las órdenes para
I99 FM, I99 TV. Siempre es muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias al señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador.